Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a hablar sobre la noesiterapia, un método grandioso que nos ha dejado también una persona grandiosa. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Esta noche vamos a hablar sobre el doctor Ángel Escudero y su método, la noesiterapia. En todos los años que llevamos aquí hablando de cosas, intentamos que interesantes, probablemente estemos ante la noche donde vamos a hablar del método o del tema más grandioso del que se ha podido hablar aquí. Y es que cuando nos encontramos ante una persona grandiosa que nos aporta un método grandioso, pues uno no sabe ni por dónde empezar. Este método, la noesiterapia, viene a ser, a grandes pinceladas, el poder del pensamiento positivo para la emoción positiva y a través de ello, pues aplicado en este caso a su campo, la cirugía, poder autocurarnos o poder conseguir cosas que con el pensamiento negativo no pueden conseguirse. Como digo, el doctor Ángel Escudero es una persona muy peculiar. Cirujano. Tiene en este momento, pues más de 80 años, ha cumplido ya los 80 y sigue ejerciendo. Tú imagínate por un momento que vas a operarte, vas a pasar por un quirófano y cuando vas a pasar te dicen, mire, no le importa, el doctor que le va a operar pues ha cumplido ya 80 años. A lo mejor tú lo primero que haces es echarte para atrás y decir, hombre, pero ese señor está bien, estoy en buenas manos, en fin, algo por el estilo, ¿no? Porque la verdad es que, pues ocurre una cosa. Cuando esta noche veamos lo que hace el doctor Escudero, seguro que tu actitud, si alguna vez tienes que pasar por un quirófano, sería la de plantearte, ojalá me pudiera operar el doctor Escudero. Vale, pues vamos a pasar a ver cuál es el método que utiliza este doctor. Como digo, le he dado un nombre, es la noesiterapia, el poder del pensamiento positivo. Bueno, este señor se ha dado cuenta de una cosa, y es que el pensamiento positivo incide o, promueve la sensación positiva. Esto más o menos lo sabíamos, esto lo hemos visto aquí en otras ocasiones, cómo no hace falta estar en positivo para que a través de una sonrisa podamos llegar al estado positivo. Esto ya lo habíamos visto. Lo que no sabíamos de una forma tan tangible como vamos a ver esta noche es todo lo que se puede conseguir con este estado positivo. Según nos cuenta Escudero, al pasar a positivo, directamente el cerebro toma el control del organismo y se pueden hacer cosas increíbles, tan increíbles como una intervención quirúrgica sin anestesia química, nada más que a través de la propia analgesia bioquímica, la nuestra. Interesante, muy interesante, pero es que la cosa no queda ahí. Resulta que en el posoperatorio, que generalmente se viene mandando antibióticos porque has pasado por un quirófano, te han abierto, han entrado patógenos. Pues resulta que Escudero, no contento ya no solo con no emplear anestesia química, resulta que tampoco emplea antibióticos postoperatorios. Esto resulta increíble porque tú puedes decir, pero vamos a ver, si has pasado por un quirófano, si hay infecciones postoperatorias incluso cuando se toman antibióticos, ¿cómo vas a obviar los antibióticos postoperatorios? Bueno, pues aquí nos lo explica Escudero de la siguiente forma. Resulta que se han hecho analíticas sobre recuento leucocitario, tanto con el pensamiento positivo en personas que tenían el pensamiento en positivo y en personas con pensamiento negativo. Y ha habido una diferencia importante. Resulta que el recuento leucocitario de las personas que iban con pensamiento negativo andaba en torno a 1.600 unidades por milímetro cúbico por debajo de lo normal. Pero las personas con pensamiento positivo arrojaban un recuento leucocitario de 1.500 unidades milímetro cúbico por encima. Vale, interesante, pero quizás nos hemos quedado un poco igual. Vamos, por lo tanto, a hacer una conversión esto a números gordos o lo que es lo mismo, esto que significa a nivel volumen de sangre circulante total de un individuo, y para eso he tomado un individuo medio de 70 kilos, que viene teniendo de media 5,5 litros de sangre circulante en su cuerpo, y los números entonces nos quedarían de la siguiente forma.
Esos 1600 por debajo en pensamiento negativo y esos 1500 por encima nos dan un balance, una diferencia de 3100 de la persona que va en negativo a la que va en positivo. Luego entonces vamos a comparar lo que es de una persona de entrar en negativo a entrar en positivo. La diferencia ya no son 1500 o 1600, la diferencia de uno a otro, como digo, son 3100 leucocitos, unidades leucocitarias por milímetro cúbico. Vale, lo pasamos a esto a sangre circulante total en individuo medio y entonces tenemos lo siguiente, 3100 hemos convertido milímetros cúbicos a litros, para lo cual sabemos que milímetro cúbico es igual a 10 a la menos 6 o lo que viene siendo lo mismo, la millonésima parte de un litro, y entonces lo que hacemos es sencillamente esta multiplicación, que serían 3100 leucocitos, unidades leucocitarias, por milímetro cúbico, por 5,5 millones, que sería el volumen en milímetros cúbicos total en esos 5 litros y medio, y al final eso nos daría un resultado de 17.050 millones de unidades de leucocitos en sangre circulante total en un individuo medio. Repito la cifra, 17.050 millones de unidades. Parece desorbitado, ¿verdad? Porque es que es desorbitado. Vale, pero resulta que eso no serían el recuento total de leucocitos. Eso sería solamente la diferencia del recuento de leucocitos entre un individuo que entra con pensamiento positivo a otro que entra con pensamiento negativo. Claro, el que entra en negativo tampoco entra a cero con el sistema inmunitario, con lo cual imagínate, o sea, ya suma lo que tenemos de base más 17.050 millones y entonces ¿qué ocurre? Pues ocurre que una persona que entra al quirófano del doctor Escudero, resulta que no solamente le operan sin anestesia, sino que lo hacen mientras se pone a cantar allí, porque es que encima hay vídeos donde se puede ver que les induce a cantar. ¿Tú sabes cantar? Sí, pues adelante, cántame algo. Y se pone a operar. O sea, algo increíble, algo surrealista, algo digno de un mundo perfecto. Bueno, pues vistos los números, 17.050 millones, repito, de diferencia de entrar en estado positivo a entrar en estado negativo, suficiente para no poner antibióticos postoperatorios. Que a lo mejor puedes pensar, esto es lo que dice este hombre, a lo mejor luego la realidad. Bueno, vamos a ver una cosa. El doctor Escudero no está ejerciendo en una cueva ni en un local clandestino que entras por una pastelería y en el fondo tienes en la trastienda pues allí una camilla con un flexo. No, este señor, este doctor, lleva ejecutando su trabajo durante más de 4 décadas en hospitales oficiales. Y como todos sabemos, en los hospitales oficiales cada paciente tiene un histórico. Luego entonces, más de 4 décadas operando con su método, está claro que esos hospitales oficiales pues tienen historiales médicos de los pacientes de este doctor pues para aburrir. O sea, en más de 40 años ha tenido que hacer unas cuantas intervenciones quirúrgicas. Por lo tanto, me parece a mí que si es demostrable, poco se puede estar inventando. Por otra parte, y llegados a este punto, ¿cómo ejecuta esa intervención? ¿Cómo prepara al paciente? Porque en definitiva, si no vamos a anestesiar, algo está ocurriendo ahí. El método de Escudero, la noesiterapia, se basa, como decíamos, en el poder del pensamiento positivo. Entonces, antes de intervenir, minutos antes, con unos minutos ya vale para preparar al paciente. Sencillamente lo que hace es contarle lo que va a ocurrir, y lo que va a ocurrir es que va a tener una experiencia mística, una experiencia por la que jamás ha pasado a lo largo de su vida. Una experiencia donde va a ser intervenido quirúrgicamente sin anestesia porque él, a través del poder de su propio cerebro, va a poder soportarlo sin dolor, incluso en pensamiento positivo. Es la preparación que él hace previamente con sus pacientes. Prepararles minutos antes contándoles cómo es el cerebro quien realmente tiene el control sobre todo el organismo. Entonces, cómo el pensamiento tiene el poder total sobre la sensación, y la sensación es quien manda en el cuerpo. Lo que hemos dicho antes, recuentos leucocitarios con diferencias de 17.050.000 unidades leucocitarias. ¿Pero esto qué es? O sea, estamos hablando precisamente de un método que no tengo palabras. Antes he dicho grandioso, pues no se me ocurre nada más grande, pues lo repito otra vez, ¿no? Me parece grandioso
tanto la persona como el método en este caso. Bueno, pues el porcentaje, porque claro, a lo mejor dices no aplica anestesia, no aplica antibióticos, pero algún caso de infección se habrá dado porque incluso cuando aplicas antibióticos postoperatorios se dan casos de infección. Según números de Escudero, 0 casos de infectados postoperatorios. Pues lo que decía antes, todo paciente tiene un histórico en un hospital, o sea que si lo está diciendo el doctor Escudero, él sabrá cuáles son sus historiales mejor que nadie. Ocurre que, no sé, a lo mejor estás pensando, el paciente a lo mejor, claro, no todo el mundo va a reaccionar igual. ¿Cómo sabe él que está en positivo en ese momento para meter un bisturí ahí? Porque a lo mejor resulta que le pregunta al paciente, ¿estás listo? Y te dice sí, pero es que no. Pues Escudero utiliza un indicador, y ese indicador es si estás salivando en boca en ese momento. Una boca húmeda significa o refleja un pensamiento positivo. O mejor dicho, si estás en negativo en ese momento, no estás salivando. Digamos que se inhibe la secreción salivar. Entonces, este, y solamente este, viene a ser el indicador que utiliza el doctor Escudero. Interesante. Llegados a este punto, ¿qué puede ser lo que ocurre cuando una persona está tranquila, salivando? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué diferencia hay de un estado normal a ese estado donde realmente podemos autoinducirnos una analgesia de este tipo bioquímico? Pues yo pienso que ni más ni menos lo que ocurre en este momento es que entramos en alfa. Todos sabemos que hay varios estados de funcionamiento del propio cerebro y el estado alfa pues es un estado de relajación, de creación, de tranquilidad, de autocontrol. Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo mismo he tenido en alfa. Todos entramos en estado alfa unas cuantas veces al día. Lo que ocurre es que hay momentos en que se puede entrar en un alfa profundo. Y en estado de alfa profundo se pueden tener experiencias muy interesantes. Yo os voy a contar una muy rápido. No me quiero extender con mis experiencias, lo cuento de forma muy rápida. Yo estaba en el ejército, ya tengo unos años en los que pasé por el ejército, un par de años además. Y bueno, pues en cierta ocasión estaba de guardia. Sabemos que cuando estás de guardia duermes poco y según el turno que tengas vas a dormir más o menos. En esa guardia yo tenía un segundo turno. ¿Qué quiere decir esto? Segundo turno quiere decir que te acuestas a las 11 de la noche, aprieta para dormir porque a las 2:30 vas a entrar de puesto y no vuelves a dormir ya. 2:30 que te levantarán a las 2:15, 2:20 para que dé tiempo a hacer el relevo al resto de compañeros. Entonces, cuando tú te acuestas, lo que menos haces es dormir, solo de pensar que esa noche ya vas a dormir poca cosa. Vale, pues como digo, te levantas a las 2:15, 2:20 de la mañana, te vas de puesto, de 2:30 a 4:30, sales, pero no puedes ir a dormir. Cuando sales a las 4:30 tienes otras 2 horas de retén, por eso decía que ya no duermes. Y a las 6:30 pues viene el último turno, bueno, pues entre lo que relevan y tal, digamos que te metes en 7 menos 20, 7 menos cuarto de la mañana. La hora de Diana levantarse es a las 7, por lo tanto tienes ahí un cuarto de hora, cuarto de 15, 20 minutos en los que podías echarte un rato. Bueno, pues en ese momento digamos que tienes un cansancio absoluto, unas ganas de dormir que dices, ¿cómo me gustaría dormir un par de horitas ahora o 4 si son pequeñas? Entonces te echas encima de la cama, boca arriba, no mueves un solo músculo, ralentizas la respiración, saboreas esos 15 minutos que van a ser los últimos con lo que vas a tener contacto con una cama hasta el día siguiente, o bueno, mejor dicho, hasta la noche. Y en ese momento dan las 7 de la mañana. Momento en el cual entran los compañeros a levantar a la gente, vamos arriba, hay que levantarse. Y entonces en ese momento darías lo que fuera por un minuto más. Solo un minuto más. Yo saboreaba cada segundo, seguía boca arriba, respirando con el mínimo esfuerzo, cargando baterías. Notaba como cada minuto era vital para mi descanso en ese momento. Bueno, pues en esto que vino un compañero, venga Miguel, levántate hombre. Y entonces en una de estas, así medio en broma, coge una manta que había por allí. Debía ser primavera aproximadamente, porque había mantas para utilizarlas, pero bueno, pues si yo estaba sin manta boca arriba, pues es que debía ser como primavera. Entonces coge esa manta y me la ha echado encima, plas, así, doblada, la manta doblada directamente. Vale, pues siguiendo el chiste de que yo no me levantaba, se va a por otra manta y la echa encima de esa.
Coge otra manta y la vuelve a echar. ¿No te levantas? Pues tú mismo. Y me vuelve a echar otra y otra. Oye, pues llegó un momento en que por lo menos tenía 10 mantas encima. Dobladas, pues ocupan lo que son 20 mantas. Aquello ya era un volumen de mantas importante los que tenía encima. A los compañeros que había por allí les empezó a hacer gracia, con lo cual pues empezaron a hacer un corro allí, pues porque se empezó a convertir en un espectáculo aquello. Y yo me di cuenta de una cosa: cuanto más tiempo durara el espectáculo, más tiempo podría estar descansando. Digamos que yo estaba en un estado relajadísimo, seguramente alfa profundo, seguro. Bueno, pues allí seguían echándome mantas, y más, 10, 20 mantas. Aquello era una litera. La litera pues hay una distancia en que puedes tocar la parte de arriba. Bueno, pues llegó un momento en que las mantas llegaban a la parte de arriba. Se oían comentarios ya entre compañeros: qué agobio da verlo. Yo seguía con mi respiración lenta, yo seguía descansando porque, claro, sabía que todo lo que durara ese espectáculo, y todavía quedaba quitar todas esas mantas, pues todos esos minutos de relajación que iba a tener. Por lo tanto, yo estaba en un estado totalmente aislado y ellos seguían con el número. Más mantas, más. Bueno, llegó un momento en que ya, como no cabían, pues entre dos compañeros a un lado y otros dos compañeros al otro, empujaban hacia abajo y volvían a meter otra manta. Y cada vez que otro encontraba otra manta por ahí perdida: he encontrado una, venía, entre 4 aplastaban todas las mantas y volvían a meter otra más. No recuerdo cuántas mantas pudieron ponerme encima, pero si eran 20, ponle que al estar dobles ya son 40. Imagínate todo el peso que tienen esas mantas. Bueno, pues resulta que no era el peso lo que estaba soportando, era además la presión de que estaban metidas a presión. Cada vez que venía una manta nueva, entre 4 hombres bajaban esas mantas y metían una manta nueva. Desde luego sí había mucha presión, pero ocurre una cosa, y es que en alfa profundo se ralentiza el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, y por lo tanto no necesitas prácticamente oxígeno. Por lo tanto, la respiración puede ser muy lenta. Entonces, los compañeros, pues ya se oía por todas partes, el comentario era ese: qué agobio da verlo. Bueno, pues para mí fue una experiencia más de cómo en alfa profundo se pueden conseguir cosas interesantes. Y desde luego, si hubiera habido más mantas, pues más mantas que hubiera soportado. Como digo, no tenía la necesidad de respirar más. Bueno, ha habido más experiencias, pero desde luego no es el día hoy de contarlas. Es lo que pienso. Pienso que los pacientes de Escudero lo que hacen es entrar en alfa, y cuanto más profundo, mejor para ellos. Bueno, pues esta noche hemos visto a una persona grandiosa, ya lo dije antes, que nos aporta un método a la humanidad también grandioso. ¿Y ahora cómo hemos reaccionado? ¿Cómo reacciona la humanidad ante esto? Persona que aporta un método que rompe todos los paradigmas que había. Desde luego, ante este regalo, lo normal sería que ahora cualquiera que quisiera operar lo hiciera con este método, sin anestésicos químicos, sin antibióticos postoperatorios. Y resulta que no, que todos tenemos algún amigo, algún familiar que le acaban de operar y nadie nos cuenta que hayan empleado alguna técnica novedosa con ellos. Novedosa. Más de 4 décadas empleándola el doctor Escudero. Resulta que se siguen empleando los anestésicos químicos, se siguen empleando los antibióticos postoperatorios. Seguro que muchos de vosotros estáis pensando en este momento en conspiración, en cómo se antepone el dinero sobre la salud. Y sin embargo, yo no quiero ver esto, no voy a jugar a eso, no quiero pensar que vivo en un mundo así. Por lo tanto, no lo voy a ver así, sino que voy a pensar en positivo. Y entonces, ¿qué otros motivos puede haber para que, existiendo como existe esto, y empleándolo como lo emplean otros doctores que siguen precisamente la noesiterapia, pero porque se han molestado en ir a aprender con el doctor Escudero esta terapia? Entonces, claro, el que se ha molestado sí que está continuando el legado del doctor Escudero, por suerte para la humanidad. Bueno, pues exceptuando a este grupo de doctores que han querido tomarse la molestia de aprenderlo, el resto de nuestra sanidad sigue sin hacerlo. Yo, pensando en positivo, pues lo que creo es que sencillamente el ser humano, digamos que le cuesta salir de su zona de confort. Y esto llevado a un colectivo, en este caso pues la medicina alopática,
vamos a decir que probablemente esté reaccionando de la misma forma. Les cuesta salir de su zona de confort. La medicina alopática, la medicina convencional, voy a compararla con un tren que pesa un gran tonelaje, que lleva una inercia, que lleva una velocidad y que ante algo novedoso, vamos a decir una vez más, aunque sean 4 décadas o más de 4 décadas, le cuesta tener que detenerse, contemplar y redirigir su rumbo. ¿Cómo? Hacer todo esto con un tren de gran tonelaje lanzado a una velocidad y sobre todo cambiar el rumbo si vas sobre unos raíles. Imagínate, habría que cambiar todos esos raíles sobre los que circula desde siempre. Y probablemente esto sea lo que ocurre cuando digo que nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Tener que aceptar ese algo nuevo y tener que cambiar absolutamente el rumbo de lo que se viene haciendo. Prefiero pensar así, que se haga por esto de la zona de confort y no por otro tipo de cuestiones. ¿En qué mundo estaríamos viviendo si esto fuera así? Pues antes de despedir el programa, desde luego, si nos quedamos con esto último, con un doctor, Ángel Escudero, que nos aporta un método tan grandioso como la noesiterapia, el poder del pensamiento positivo hacia la sanación, hacia una serie de cosas. Y resulta que la humanidad, o la sanidad mejor dicho, responde de ninguna forma, salvo ese grupo de médicos que sí han querido formarse. La verdad es que si cerrara así el programa, digamos que no estaríamos participando, no estaríamos siguiendo el método del doctor Escudero. Porque vamos a recordar una cosa, y es que el método de Ángel Escudero no es operar sin anestesia. El método del doctor Escudero no es operar sin tratamiento postoperatorio de antibióticos. No es eso. El método del doctor Escudero, la noesiterapia, viene a ser el poder del pensamiento positivo y todo lo que se puede lograr con este pensamiento positivo. Y con ese mensaje sí te quiero dejar hoy, porque ocurre una cosa. ¿Qué más nos da si en los quirófanos se sigue empleando la técnica habitual para una intervención quirúrgica, si a través del pensamiento positivo podríamos llegar a no pisar un quirófano jamás? Ese es el mensaje que te quería dejar hoy. Ahora sí cierro este programa. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.